Ya, entonces veremos el ejercicio que nos dice. Determine la fuerza en el miembro BC de la armadura cargada. Ya, algo acá que me he olvidado poner, o algo adicional que voy a poner. Emplee solo una ecuación. O bueno, o emplear una sola ecuación. Ya, entonces tenemos que hallar la fuerza BC empleando solo una ecuación. ¿Ya? Entonces veremos la armadura. ¿Dónde está el elemento BC? A ver, está acá, ¿no? Está acá. Ya, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo primero que tenemos que hacer, lo que les dije ayer, es hacer el corte. Ya. ¿Podemos hallar las reacciones bien? Sí puede ser, pero también no puede ser. Depende de dónde hagamos el corte, ¿no? Si yo hago el corte acá, en esta parte, sí o sí tendría que hallar mi reacción, lo que está en F, ¿no? Entonces no me conviene. Por lo tanto, yo voy a hacer mi corte en otra parte. Lo voy a hacer por acá. Esta va a ser mi sección de corte. Bien, acá está. Entonces ya he cortado ese pedazo de armadura. Ahora acá lo que no he cortado son las fuerzas, ya, pero lo voy a estar poniendo. Ya, acá está entonces mi sección cortada, ¿no? Yo voy a usar el lado de la derecha, ¿no? Porque el lado de la izquierda tiene reacciones y no me conviene hacer eso. Ya, entonces primero pondremos las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? Primero está la que está acá abajo, ¿no? Que es la de 20 kilonewtons. ¿Ya qué más tenemos? En C tenemos la fuerza de 25 kilonewtons. ¿Tenemos más fuerzas? Sí, ahora están las fuerzas de los elementos, ¿no? Es esta fuerza, que es la fuerza BC. Esta es la fuerza BC. Ya, ¿qué más tenemos? La otra que está acá, ¿no? ¿Esta qué fuerza es? Es la CF. Listo. Luego tengo la fuerza de acá abajo. Ya, ¿esta qué fuerza es? Es la EF. Bien, entonces ya tengo acá mis fuerzas. Ya, ahora me piden en el BC, ¿no? Ya, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Dónde tendría que aplicar mis momentos? ¿Alguna idea o no hay idea? Hemos dicho que el equilibrio se cumple ya sea dentro o fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, para nuestro caso, vamos a ampliar nuestra línea. Todo lo que está en verde, por si acaso, ya no es parte del cuerpo, ¿no? Es algo externo para la parte cortada. Ya, y acá está el nodo F. Entonces, si yo hago sumatorio de fuerzas en F, veo que la fuerza CF y la fuerza F, el momento de esa fuerza va a ser cero. El único momento que va a existir es de la fuerza BC, ¿no? Ya entonces haré esos momentos. ¿Alguna fuerza más que me está olvidando antes de hacer esto? Creo que no, ¿no? Ya, entonces calcularé esta fuerza. Eh, Plantearé mis ecuaciones. Ya, ahora sí, continuando. Ya, entonces tenemos sumatorio de momentos respecto al eje Z, eso no hay que olvidar, ¿no? Es al eje Z y todo esto respecto al punto F. Todo esto tiene que ser igual a cero, ¿no? Y son positivos los que van en sentido contrario al reloj. De acá, de acá, ¿qué tengo? A ver, creo que alguien quiere entrar. Ya, entonces, ¿qué fuerzas tengo en F? Tengo primero las cargas, ¿no? De 20 kilonewtons. Ya, pero acá veo que no tengo distancias. Tengo que calcular entonces esas distancias.
antes de hacer la sumatoria de momentos, ¿no? Ya, F, CF no me interesa. BC sí, esa sí me interesa. Entonces tengo que calcular esta altura, ¿no? Esta altura, que es paralela, digamos. Esta altura, ¿no? Ya, ¿cómo puedo calcular esto? ¿Ideas? ¿Alguna idea? ¿O no hay ideas? Puedo calcular, ¿no? ¿Cómo calculo? A ver, dibujaremos más esta parte. Estos son 60 grados. ¿Por qué son 60 grados? Vemos que la parte ABF es un triángulo equilátero. Si es triángulo equilátero, entonces el ángulo interno son 60 grados. Espera un segundo, creo que esa parte no tengo. Entonces estos son 60 grados. No, no me sirve, ¿no? No me sirve hacer eso. Ah, creo que sí, sí me sirve. Hago esta paralela. La mitad del ángulo es 30 grados. Sí, sí me sirve, ¿no? Acá son 60 grados, ya. Eso sí, estamos bien. Entonces esto no. Esto tampoco. Y la altura lo puedo calcular entonces de otra manera. Ya, esto es 60 grados y esto es, lo voy a llamar H, no sé, no sé cómo ver, es H, lo llamaremos H, H1, ¿ya? ¿Cómo calcularía H1? Esa H1 se va a repetir acá, ¿no? Es la misma altura. Y entonces tengo que hallar H1. Acá puedo decir H1 es igual. Sería seno, coseno, a ver, sería seno, ¿no? Entonces sería 3. 2,598. Estamos trabajando. Ya listo, entonces ya tengo el brazo para BC, o la distancia perpendicular, ¿no? ¿Qué me falta hallar? El brazo de la fuerza que está en C, o sea, la de 25 kilonewtons. ¿Y eso cómo calculo? Mm, creo que de la misma manera podríamos hacer, ¿no? Sí, podemos hacer eso de la misma manera. Podemos calcular, a ver, vamos a rayarlo con, ya, H1 tenemos. Entonces podemos hallar esto, que lo voy a llamar X1. Si tengo ese X1, entonces la distancia del brazo, esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia va a ser 2 menos X1. Ya, entonces hallaré eso. X1 va a ser 3 por el coseno de 60, ¿no? Y esto sería 1,5 metros. Ya, si ya tengo X1, ah, a esto lo voy a llamar... No, ahí lo dejaré. Bueno, no poder no más. Ya, esto lo voy a llamar X2. De acá sé que X2 es 2 metros menos 1,5, ¿no? Y esto es 0,5. Ya, entonces ya tengo el brazo para la fuerza que está en C. Me faltaría el brazo para la fuerza en D, pero ya es X2 más 2 metros, ¿no? Ya con eso creo que no hay problema. Ya, ahora sí puedo hacer mis momentos. Empezaremos con BC. BC es positivo, ¿no? Según la regla de la mano derecha, sería BC positivo, que va en sentido contrario al reloj. Ya, ¿cuánto es el brazo? Es H1. ¿Cuánto es H1? 2,598. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Luego tenemos la fuerza de 25 kilonewtons. Sería, respecto a F, sería negativo.
Entonces sería menos 25 por el brazo. El brazo es x2, esa distancia x2 que hemos calculado recién, ¿no? La distancia de acá hasta acá. ¿Y cuánto es x2? Es 0,5. Voy a poner 0,5. Luego tenemos la otra fuerza, que es la de 20 kilonewtons. Respecto a F es negativo. Sería menos 20 kilonewtons por el brazo. El brazo es 2 más x2. X2 es 0,5, ¿no? Esto es igual a 0. Listo. Entonces ya tengo acá mi ecuación. Por favor, ¿me lo pueden calcular cuánto es BC? Despejando de todo esto. Sale 24,06. Listo, gracias. 24,06 unidades kilonewton, ¿no? Ya, ahora tengo que también especificar si está en tensión o en compresión. Ya, aunque no me pide problema, ¿no? Pero siempre es bueno especificar eso, ya que el ingeniero nos va a pedir sí o sí. Ya, a ver, yo he supuesto que está saliendo del nodo, por lo tanto está en tensión. Si hubiera sido negativo, es porque estaba ahí entrando al nodo, entonces hubiera sido compresión, ¿no? Este está en tracción. Listo, entonces ya he calculado la fuerza BC con una sola ecuación, ¿no? ¿Cómo podría haber calculado con las tres ecuaciones? Podría, no sé, haber hecho sumatoria de momentos en E, ¿no? Si hubiera hecho sumatoria de momentos en E, no me convenía. Hubiera tenido momentos de CF y momentos de la fuerza BC. Ya teníamos dos incógnitas, ¿no? Y para eliminar la otra incógnita, tal vez hubiera tenido que usar sumatoria de fuerzas en Y, pero igual se me hacía más complicado porque esto tiene una componente en Y, este tiene una componente en Y. Ya tengo una incógnita más, ¿no? Que hallar. Y para que el sistema de ecuaciones esté completo, hubiera tenido que aplicar sumatoria de momentos en X, ¿no? Y de esa forma ya hubiera tenido tres ecuaciones, tres incógnitas. Ya, pero hemos visto que si hacemos sumatoria de momentos en F, directamente puedo hallar la fuerza que me pide. ¿Tienen alguna pregunta, dudas? ¿O no hay dudas? Es sencillito este método, ¿no? No es complicado. Lo más complicado puede ser tal vez hallar esas distancias, ¿no? Los brazos de las fuerzas para los momentos. Pero la teoría es fácil. No creo que haya problema. Ya, entonces si no hay preguntas, haremos el otro ejercicio. Ya, acá, ¿qué me dice? Determine la fuerza en el miembro de eje de la armadura cargada. Ya, me están pidiendo entonces, ¿qué fuerza es? Es esta, ¿no? La que está acá. Ya, analizaré mi gráfico. Si veo mi gráfico, en A y en B tengo reacciones, ya. ¿Cuántas reacciones hay? Tres, ¿no? Tres. Dos del pasador y uno del rodillo. Ya, ahora si hago el corte, ¿dónde hago el corte? Aquí es indistinto, ¿no? Ya que si agarro la parte derecha de donde sea donde haga mi corte, sí o sí voy a tener una de las reacciones. Por lo tanto, tengo que hallar esas reacciones. Ya, a ver, ¿dónde puedo hacer mi corte? ¿Dónde creen que se hace? Acá no me dice, no me especifica que haga con una sola ecuación. Ya, entonces, creo que está complicado, ¿no? ¿Qué les decía ayer? Que puedo aplicar la sección de corte donde yo quiera. Ya, puede ser, pero si hago el corte a más de tres elementos, no me va a convenir, porque voy a tener más incógnitas, voy a tener cuatro, cuatro incógnitas, y posiblemente no puedas resolver ese sistema de ecuaciones a menos que, no sé, haya simplificación en momentos, ¿no? Que esté, no sé, que dos fuerzas sean colineales, y eso me permita calcular fácilmente una de las fuerzas. Rara vez puede darse el caso. Ya, pero si veo acá, no creo que sea el caso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me piden la fuerza de G. Ya. En G, ¿qué veo? En G veo tres fuerzas, ¿no?
Veo esta, la que me piden, la GH y la FG. Lo que yo estoy viendo ahorita es hacer acá mi sección de corte. ¿Por qué estoy haciendo ahí? Porque veo que a la izquierda mi estructura o mi armadura es pequeña a comparación de la que es a la derecha. Es súper grande y va a ser un poquito más complicado trabajar, ¿no? No digo que sea imposible, pero yo creo que es un poquito más largo, ¿no? Dibujar, tal vez en algo nos equivoquemos. Y yo creo que va a ser mejor agarrar la parte de la izquierda. Ya todavía no estoy, mi corte no está a la fuerza de G, ¿no? Ya, lo que yo estoy planeando hacer es hallar la fuerza FG con método de secciones y posteriormente hacer mi diagrama de cuerpo libre en el nodo G, método de nodos, ya que si hallo FG, mis incógnitas van a ser DG y GH, ¿no? DG y GH. Y así ya lo veo resolver, ¿no? Ya, entonces primero antes de hacer esto, hallaremos reacciones. ¿Qué tenemos en A? En A tenemos un rodillo. Por lo tanto, solo se ejerce una reacción normal. En B tenemos una reacción de pasador. Esto sería BY, y en el eje X sería BX, ¿no? Ya, lo que yo voy a hallar simplemente va a ser AY. BX y BY no me interesa, ¿no? Para la sección que estoy hallando yo. Y entonces hallaré AY. ¿Cómo hallo BY? Perdón, AY hallo con sumatorio de momentos, ¿no? Digo, sumatoria de momentos respecto al eje Z, todo esto respecto al punto B. Tiene que ser igual a cero, positivo los que van en sentido contrario al reloj. Ya de acá. Esta es sumatoria de momentos. Vamos con AY. AY por el brazo. ¿Cuánto es el brazo? Pues de acá hasta acá, ¿no? Ese sería el vector posición o el brazo. ¿Cuánto sería? Dice 5 paneles, 4 metros, ¿no? Ya sería 20 metros. Entonces esto es 20 metros. ¿Ya qué más tenemos? Esto era negativo o positivo, no le he puesto su signo. A ver, según la regla de la mano derecha, está entrando a la pantalla, ¿no? Sería negativo. Ya, luego tenemos la fuerza L. Por lo tanto, sería más L. ¿Cuánto sería el brazo? Los mismos 20, ¿no? Luego es más L, la otra fuerza que está en E, por el brazo. ¿Cuánto es el brazo? 4 por 4, 16, ¿no? 16. Más la otra fuerza L que está en D, y sería 3 por 4, ¿no? 3 por 4, 12. ¿Qué más tenemos? La fuerza que está en, ya hemos dicho la que está en D, la que está en C. La que está en C sería 8, ¿no? Ya tenemos una fuerza más, la que está en el nodo que no está con un nombrecita, ¿no? Sería más L y más la otra fuerza L que está en 4. Todo esto tiene que ser igual. Bien, de acá tengo que calcular cuánto es allí. Por favor, de esto, ¿cuánto es allí? Creo que en el chat ya han puesto. Esto es 3L, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar, por favor, si es 3L? Confirmo, Auxi. Ya, Ahí listo. mismo. Listo, gracias. Ya, entonces allí es 3L. Ya he calculado, ¿no? Y es lo único que necesito para hacer mi sección de corte. Ya, ahora haré la sección de corte de la que estoy hablando. Ya, entonces acá está. Esta es mi sección de corte. Un poco más pequeño, ¿no? Listo.
Ahora pondré las fuerzas que hay, ¿no? Acá hay la fuerza AY, pero AY, ¿cuánto era? 3L, ¿no? Listo, acá había la fuerza de L, acá hay la fuerza de L, ¿no? Ya, luego me faltan poner las fuerzas de los elementos. Acá hay una fuerza, acá hay una fuerza y acá hay una fuerza, ¿no? ¿Ya qué fuerzas son? ED, FD, ED, esta es la fuerza, E, ¿qué fuerza era? Ah, FD, estoy equivocando. Fuerza FD y la otra ¿qué fuerza es? A ver, FG. Ya tengo las tres fuerzas, ¿no? Ahora lo que yo quiero hacer es hallar FG. Ya, para hallar FG tengo que hacer momentos, ¿no? Directamente para hallarlo. Me fijo que ED y FD van a concurrir en un punto, ¿no? En el punto D. Si hago momentos respecto a D, la única incógnita que voy a tener va a ser FG, ¿no? Ya haré eso, entonces ya está todo dicho. Ahora veremos los brazos, ¿no? Creo que todos están fáciles de hallar. A ver, FG sí ya tiene su brazo, L tiene su brazo, la otra L tiene su brazo, sí. Y AY también tiene su brazo, ya está bien. Entonces de acá digo sumatoria de momentos respecto al eje Z, esto respecto al punto D. Tiene que ser igual a cero, positivo los que van en sentido contrario al reloj. Y de acá, FG respecto a D, según la regla de la mano derecha y viendo mi flechita es positivo, ¿no? FG positivo. ¿Y cuánto es el brazo? El brazo son 3 metros. Ya luego tenemos, ¿qué fuerza? La de 3L primero haremos. La de 3L, pues la regla de la mano derecha sería positivo o negativo. ¿Cuánto es? Respecto a D. ¿Alguien, chicos, o nadie? Creo que están tímidos, ¿no, chicos? Auxi, se ha cortado, creo, un poquito. ¿Le puedes repetir la pregunta? Ah, ya, perdón, ya. Eh, 3L, la reacción de AY respecto a D, el momento es positivo o negativo. El momento de la fuerza de 3L, lo que estamos viendo acá. Es negativo. Negativo, ¿no? Ya, listo, gracias. Negativo. 3L por el brazo. El brazo son dos paneles, ¿no? Dos paneles sería 8 metros. Luego está la fuerza L que actúa en este punto que se llama, no tiene nombrecito. Pero esa fuerza L respecto a D es positivo. A ver, esta fuerza, ¿no? Es positivo y esta otra fuerza también es positivo. Ya sería más L, L, su brazo es 4 metros, ¿no? Listo. Y de acá tiene que ser igual a cero. De acá FG se puede calcular. ¿Cuánto es, por favor? 4. Listo, gracias. Esto es 4L, ¿no? Ya, FG no me interesa mucho. Sí, ¿no? Ya he calculado entonces FG. Si he calculado FG, ahora me voy al nodo G, ¿no? ¿Para qué nodo G? Como ya tengo FG, puedo calcular DG. DG y GH también a la vez. Ya entonces digo acá abajo. Nodo G. Dibujo acá mi sistema coordenado. XY. Mi nodo G. Y voy a poner acá las fuerzas, ¿no? Acá está la fuerza FG.
que es la que he calculado. Luego tenemos acá hacia arriba, hay otra fuerza, que es la que nos pide, que es la DG, ¿no? Y acá hay otra fuerza hacia arriba un poquito, ¿no? Hacia arriba está la otra fuerza que es, ¿esta qué nombre tiene? A ver, ¿dónde está? Nodo G. Ah, no, está hacia abajo, es GH. Equivocado. Ya, esta es la fuerza GH. Ya, con DG y FG no hay problema, ¿no? Están en los ejes coordenados que tenemos acá. O sea, mi eje X y mi eje Y. Con el que tengo problemas es con GH. Tengo que hallar sí o sí un angulito o un triangulito, ¿no? Un ángulo o triángulo. Yo creo que es más sencillo hallar eh, un triangulito. Puedo hacer acá mi triangulito, ¿no? Este. Este puede ser mi triangulito, ¿no? La altura de este triangulito, la distancia vertical es 1, ¿no? Restando, vemos paralelas, sería 4, 4 menos 3. Entonces esto sería 1. La otra distancia es 4, ¿no? De este panel. Y podemos calcular entonces la hipotenusa. Sería 1 más 4 al cuadrado. 1 más 16, 17, ¿no? Esto en raíz cuadrada. Ya, ese mismo triangulito entonces voy a poner ahora acá abajo. Ya, he visto que mi triangulito de relación es 1, 4, y esto es raíz de 17. Listo, ahora que ya tengo más o menos las direcciones, puedo hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? Digo, sumatoria de fuerzas en el eje... A ver, ¿qué quiero calcular? DG. Ya, pero primero tengo que hacer en X, ¿no? Porque para DG necesito GH, sí o sí. Entonces digo, sumatoria de fuerza en X, esto es igual a 0, positivo a los que van hacia la derecha. De acá, ¿qué tenemos? Sería menos FG. FG de una vez reemplazaremos. ¿Cuánto es FG? Es 4L. Menos 4L más la otra fuerza. ¿Cuánto es la otra fuerza? Es GH. GH por su componente horizontal, que es 4 sobre raíz de 17. Esto tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Y acá cuánto me da GH, por favor? 6 de 17L. Listo, gracias. Ah, cierto, cierto, ¿no? Ya, entonces ya he calculado GH. Si ya tengo GH, puedo calcular lo que me pide, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y. Esto es igual a 0. Positivo hacia arriba. De acá, ¿qué tengo? Tengo la fuerza de G. Sería DG menos GH por la componente vertical, que es 1 sobre raíz de 17, ¿no? 1 sobre raíz de 17. Esto igual a 0, ¿no? De acá puedo reemplazar GH, que es esto, y haciendo ese reemplazo, ¿cuánto me sale de G? L. L, ¿no? Listo, gracias. Ya, entonces ya he calculado L, perdón, ya he calculado DG, me da L. Ahora analicemos si está en compresión o está en tensión. Yo he supuesto que está saliendo del nodo, por lo tanto está en tensión, ¿no? Tensión o tracción. Listo, entonces ya he calculado. Acá, ¿qué he hecho? He combinado dos métodos, ¿no? He combinado el método de secciones y el método de nodos. Listo. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Consultas? Todo claro, Auxi. Esto. Ya, si se corta, me dicen nomás, por favor, ¿ya?
Tal vez se corta, yo sigo hablando y no me doy cuenta. Entonces haremos otro ejercicio. Me voy acá, listo. Y acá me dice el otro ejercicio. Determine la fuerza en los elementos A, F y EJ de la armadura que se muestra en la figura. Cuando P es igual a Q y esto es igual a 1.2 kilonewtons, ¿no? Use la sección AA, ¿no? Esta es la que nos muestra. Ven con línea punteada roja. Entonces tenemos que calcular la fuerza, ¿cuáles son? La A, F y EJ, ¿no? Entonces marcaremos eso. Sí, nos piden esto. Nos piden esta fuerza, esta que está acá, y esta fuerza. Y fíjense que nos dan una sección de corte. ¿Y cuántas barras está cortando? Está cortando una, dos barras, otra vez la misma barra, que sería 3, 4, 5, 6, ¿no? Y yo que les dije hace rato que máximo debería ser 3 barras, ¿no? Para que las ecuaciones que tenemos de equilibrio puedan resolverlas, ¿no? Pero acá estoy cortando 6 barras. Pero me doy cuenta que varias de estas fuerzas son colineales. Y si hago un momento respecto a cualquier punto de esa línea, en esta línea, ¿no? Esta línea, varias fuerzas, o bueno, perdón, varios momentos de esas fuerzas van a ser cero. Y las únicas que me van a quedar son esas, las que me están pidiendo justamente. Ya, entonces haremos eso. Primero haré el corte, ¿ya? Ya, acá está mi estructura cortada. Ah, algo que me falta aquí es, creo, he hecho un mal, ¿no? Esta parte de la armadura no me sirve. ¿Por qué tengo que calcular? Sí o sí, tengo que calcular lo que son las reacciones. Ya sea abajo o arriba, sí o sí, ¿no? Tengo que calcular. Y entonces calcularé primero las reacciones. Creo que esta parte sí, sí me sirve. Pero siempre y cuando calcule la reacción que está en A. En A, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de soporte hay en A? Es un pasador, ¿no? Por lo tanto, tiene una componente horizontal y otra componente vertical, que son AX y AY. Y en K también tenemos una reacción. Es un soporte de rodillo. Y esta sería KX, ¿no? Ya, ahora yo voy a hallar lo que son AX y AY. ¿Cómo hallo eso? Momentos, ¿no? Momentos respecto a K. Digo, sumatoria de momentos respecto al eje Z, todo esto respecto a K. Tiene que ser igual a cero, positivos los que van en sentido contrario al reloj. Bien, cuando hago momentos acá, en K, perdón, sería la fuerza P, ¿no? Primero, la fuerza P que es 1,2 kilonewtons, sería 1,2 por el brazo. ¿Cuánto es el brazo de la fuerza P? Son 6 metros. Esta distancia, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? La fuerza Q, y eso respecto a K es negativo, al igual que la otra fuerza. Esto es negativo, Q también es negativo. Esto es igual a 1,2 también. El brazo de la fuerza que está en Q, perdón, la fuerza que está en O, o sea, la Q sería 3 por 4, 12, ¿no? 12 ¿está listo? ¿Qué fuerza más tengo? La AY, no, no, la AY no. La AX la que me va a producir un momento. Entonces, AX respecto a K es también negativo. Entonces sería menos AX, perdón, por el brazo. ¿Cuánto es el brazo? Son 8 metros, ¿no? 8 metros. Esto tiene que ser igual a cero. Ya de acá puedo obtener entonces AX. ¿Cuánto es AX? Me va a dar negativo, ¿no? Menos 2,7. Ya listo, gracias. Menos 2,7, 2,700, ¿no? 700, ¿no? Sí. Kilonewtons. Listo. Ya he calculado X. Ya me da negativo. Eso vamos a poner en el gráfico. Luego tengo que calcular la otra reacción que es AY. Para hallar a Y voy a decir sumatoria de momentos. Ya.
Perdón, sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a cero, positivo las que van hacia arriba. De acá. ¿De acá qué tengo? AY menos P menos Q, ¿no? Menos 1,2 menos 1, igual a cero, ¿no? O hay alguna otra fuerza. A ver, verificando. En el eje Y no tenemos más, ¿no? La única son P y Q. ¿Listo? De acá entonces puedo calcular AY. Y de acá obtengo que son 2,4. 2,4 kilonewtons, ¿no? Listo, entonces ya he calculado acá mis reacciones. ¿Para qué he calculado mis reacciones? Para poder hallar, ¿no? La fuerza interna. De ahora acá dibujaré entonces. En A hay las reacciones. La reacción, la primera era AX. AX es, lo que me dictaron es 2,7 kilonewtons. Y luego está la otra, ¿no? La que es en Y. 2,4. Ya, acá he puesto 2,7 en sentido contrario, ¿no? Ya no he puesto con el signo. Si pusiera con el signo negativo, entonces la flechita, la fuerza iría en sentido contrario. A mí entonces lo que me piden es estas fuerzas. Entonces pondré ahí los nombres. Me pide esta fuerza y me pide esta fuerza. La primera es AJ, ¿no? Ah, no, AF. Entonces esta es la fuerza AF. Y por este lado es la fuerza IJ, ¿no? Listo. Ya, para hallar, entonces, hallaremos primero EJ. Para hallar EJ, puedo hacer, no, antes que me olvide, acá estoy cometiendo un terrible error. No estoy poniendo las fuerzas a mis barras cortadas, ¿no? Esta es mi fuerza FG, acá es mi fuerza GI, creo. GI, ver el nombrecito, sí, GI. Esa es mi fuerza GI. Acá hay mi fuerza, esta también se llama. No, esta no es GI, me estoy equivocando acá, creo, a ver. A ver, esto es IH y esto es GH, ¿no? Esto es GH, el otro es IH y esta fuerza es IJ. Ahora sí. Ahora sí está completo mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, para hallar IJ, puedo hacer yo sumatoria de momentos respecto al punto F, ¿no? Respecto a este punto. Esto largo, acá. Y acá es F. ¿Por qué estoy haciendo sumatoria de momentos respecto a F? Porque todas las fuerzas que no son la incógnita están concurriendo en F, ¿no? Por lo tanto, solo tengo que hacer momentos de AF, no, solamente de J. Y directamente ya puedo calcular entonces la fuerza. Por eso les decía, ¿no? Se hacen más o se cortan más barras de 3, entonces varios de esos elementos tienen que ser más o menos colineales para que puedan hallar una de las fuerzas en las barras. Si no se cumple eso, va a ser difícil porque no van a tener las ecuaciones suficientes. Ya, entonces sería sumatoria de momentos respecto al eje Z, esto respecto a F. Tiene que ser igual a cero, positivo a las que van en sentido contrario del reloj. Ya, de acá vemos que hay la fuerza EJ. EJ por el brazo. ¿Cuánto es el brazo? Ya, sería toda esta distancia, ¿no? Uy, sería toda esta distancia. Y toda esa distancia es... ay, no le he copiado. Son 12 metros. 12 metros. Ya, ¿qué fuerza más tengo? Tengo la fuerza de reacción. Hay algo que me olvidaba es
EJ respecto a F es negativo. Sigma, sigma, siempre me estoy olvidando. Sí. Luego tenemos la fuerza de 2,4 kilonewtons. AF no, no produce momento, 2,4 tampoco produce momento. La única fuerza es la de 2,7. El 2,7 respecto a F es positivo, ¿no? Entonces sería más 2,7 la fuerza y el brazo. El brazo es la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Son 4 metros, ¿no? Esa altura. Sería 4 metros. Esto es igual a cero. De acá calculo EJ. ¿Cuánto es EJ? 0,90000. Gracias. 0,900. Unidad es kilonewton, ¿no? Entonces ya he calculado acá EJ. Ahora no me piden si está a compresión o a tensión, pero ya, directamente, ¿no? Es positivo, yo he supuesto que está saliendo del nodo, por lo tanto está en tensión o tracción. Ya listo, ya he calculado entonces J. Ahora que tengo que calcular a F. ¿Cómo voy a calcular? De la misma forma, ¿no? Digo, sumatoria de momentos en el eje Z, esto respecto a, ahora tengo que calcular respecto a J, ¿no? Positivo los que van en sentido contrario al reloj. Entonces me da en J el punto, ¿no? Acá, en este punto. En J concurren varias fuerzas. Ya listo de acá, digo es igual a cero, me voy de acá. AF respecto a J es positivo, ¿no? Vemos a J, perdón, esto es AF por el brazo eran 12 metros, ¿no? La distancia. Luego tenemos las reacciones. Primero la de 2,7. La fuerza de 2,7 y respecto a J es positivo también. Sería más 2,7 por el brazo. El brazo son los 4 metros, ¿no? 4 metros. Luego tenemos la fuerza de 2,4 kilonewtons. 2,4, según la regla de la mano derecha, es negativa. Sería menos 2,4 por el brazo. El brazo son 12 metros. Esto tiene que ser igual a cero. Y de acá obtengo. ¿Cuánto es AF, por favor? 1.500. 1,500. Gracias. 1,500 kilonewton, ¿no? Ya, ahora este elemento está también a tensión, ¿no? Ya listo, entonces ya he calculado acá. Me pedía, ¿no? Ya he calculado AF y EJ. ¿Cómo he calculado haciendo momentos? Ya, pero he cortado varias barras. Pero mi condición al cortar varias barras es que, por lo menos, ¿no? De varias fuerzas, dos o más fuerzas sean colineales, ¿no? Y el momento respecto a un punto adecuado, esas fuerzas no van a producir momento. Esa sería la única condición. Si quieres resolver con las tres ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y momentos, tiene que ser sí o sí tres barras, ¿no? Para casos especiales, tal vez se puede aplicar esto. Ya. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Ya, no hay preguntas, ¿no? Si no hay preguntas, haremos otro ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? Determine la fuerza en los miembros CG y FC. Ya, analicemos la armadura y indique si están en tensión o compresión. Ya, lo de siempre, ¿no? ¿Dónde está CG? Analicemos primero, ¿no? Aquí está CG y ¿dónde está FC? FC está acá. Y entonces tengo que aplicar un corte. ¿Dónde tengo que hacer el corte? Mm, ¿Dónde creen? ¿Dónde puedo hacer mi corte? ¿Creen que con un solo corte puedo hallar mis dos fuerzas o no? Con un solo corte. A ver, si hago el corte acá, estoy cortando 4 barras. Está fuera de mis límites, ¿no? A menos que se cumpla esa condición especial. A ver, analizo que, a ver, al hacer este corte que ahorita están viendo
pantalla. Acá tengo una fuerza. Acá tendría otra fuerza. Acá otra fuerza. Y acá otra fuerza. Si hago sumatoria de momentos respecto a G, voy a tener como incógnita la fuerza Fc y la fuerza CD, ¿no? No me conviene. No me conviene hacer momentos ahí. A ver, buscaré otro punto especial. Creo que no hay, ¿no? Ah, creo que acá sí. A ver, si hago momentos respecto a C, hay tres fuerzas. Esta fuerza y esta fuerza, que su momento va a ser igual a cero. Y la única incógnita va a ser GH, ¿no? GH. Ya, puedo hallar esa fuerza. Pero las demás la veo complicado. Lo veo, bueno, lo veo complicado. Ya, si hallo GH, puedo hallar estas dos fuerzas, ¿no? Puedo hallar GF y puedo hallar GC. Ya, puede ser. Y si hallo eso, no, no me conviene. Ya, aquí también bueno, debemos darnos cuenta que en esta armadura, acá, acá, allí, hay elementos de fuerza cero, ¿no? ¿Por qué? Recuerdan el concepto que les decía el anterior. Acá hay dos elementos que son colineales, por lo tanto la fuerza va a ser igual en esos dos elementos. La que es perpendicular va a ser cero porque no tiene con qué igualarse. Entonces la fuerza FD y... Ah, no. Oh, sí, se cumple. Va a ser cero. La fuerza BH va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no hay carga en D, ¿no? Si existiera una carga, ya no es cero. Ya puede ser cero. Ya puedo aplicar ese análisis. Puede ser. Puedo hallar GC, pero FC también puedo hallar de esa forma. O también puedo hacer dos cortes, ¿no? Obviando todo esto, puedo hacer dos cortes. ¿Dónde serían mis cortes? Acá sería un corte y tranquilamente hallo la fuerza FC que me pide, ¿no? ¿Cómo hallo? Haciendo sumatoria de momentos respecto a G. Y ahí luego hago un segundo corte. Ah, no me conviene hacer un segundo corte, ¿no? La fuerza CG es la complicada, la que sí o sí tengo que hacer tres cortes. Ya, haremos lo que he hecho lo anterior. La puedo hacer de esta manera que iba a ser o de la anterior manera, ¿ya? Puede ser de cualquier manera. Ya, lo que yo voy a hacer entonces es hacer este corte. Bueno, lo que estaba haciendo en un principio. Hacer el corte de acá y luego voy a hallar la fuerza HG, como decíamos. Una vez que haya eso, por nodos puedo hallar la GF y la GC, ¿no? GC es lo que me pedían. Ya. Luego yo sé por inspección que la fuerza FD es cero. Es un elemento de fuerza cero. Ya, como es cero, mis únicas incógnitas, ¿cuáles van a ser? Van a ser FE y FC. Ya, haré eso entonces. No olvidemos que esta es mi incógnita y esta es mi incógnita, ¿no? Ya, antes de hacer eso, lo que me falta es hacer, bueno, hallar mis reacciones, ¿no? ¿Qué tenemos en E? En E tenemos una mecedora, que es como un rodillo, ¿no? Esto sería EY. EY, y en A tenemos también AY, y esto es AX. Ya, ahora voy a usar, ¿qué parte del cuerpo? Puedo usar cualquier parte, ¿no? Voy a usar la parte de la izquierda, porque veo que tiene dos fuerzas, nada más. Ya, entonces calcularemos la reacción de Y. ¿Cómo calculo la reacción de Y? Haciendo sumatoria de momentos en A, ¿no? Digo, sumatoria de momentos respecto al eje Z, todo esto respecto a
Esto tiene que ser igual a cero, positivo los que van en sentido contrario al reloj. Ya, de acá analizando. Haremos primero las fáciles, que son EY, EY por el brazo. El brazo son 2 por 4 8, ¿no? 8 metros. ¿Qué más tenemos? Y esto es positivo, obviamente. Luego está la fuerza que está en F, que es la de 10 kilonewtons, sería negativa, menos 10 kilonewtons por el brazo, que son, vemos que son 6 metros, ¿no? 6 metros, esta distancia. Luego tenemos la fuerza de 5 kilonewtons, ya, eso está un poco complicado, ¿no? Hay que descomponer. Ya descompondremos entonces en sus componentes. Hay que descomponer en su componente vertical y en su componente horizontal. No es tan complicado esto, ¿no? A ver, esto es por angulitos. Si esto es 30, esto es 30 también. Si esto es 30, esto es 60, ¿no? Esto es 60 grados. Ya listo, entonces ya tengo acá mi angulito y ya puedo descomponer esta fuerza. Ya entonces descompondremos. Es la componente horizontal. La componente horizontal respecto a va a dar negativo, ¿no? Negativo. Sería menos 5 por el coseno de 60 por el brazo. El brazo es esa pequeña altura. Ya creo que no tengo esa altura. Tampoco la tengo, entonces tengo que calcular. Tengo que calcular la altura HB. ¿Cómo calculo? Con tangente, ¿no? Acá arribita voy a ponerle. Lo voy a poner altura HB. La altura HB va a ser simplemente 2, ya que tangente de 30 es esa altura, altura HHB, sobre 2, ¿no? Por favor, ¿cuánto es esa altura? ¿Así en fracción o en decimal? En decimal. En decimal. 1,155. Ya, listo, gracias. Ya, 1,155 metros. Listo, y entonces ya he calculado esto y pondré acá, ¿no? La altura 1,155. Listo. Ahora la componente vertical. La componente vertical respecto a A también es negativo, ¿no? Sería también entonces menos 5 por el seno de 60 por el brazo. Ya, el brazo es 2 metros, ¿no? La distancia AB. Esta distancia, 2 metros. Esto tiene que ser igual a cero. Entonces de acá puedo calcular Y. ¿Cuánto es? Por favor, me lo pueden calcular. 8,943. Listo, gracias. 8,943. Unidades metros, ¿no? Kilo, perdón, perdón. Estoy viendo mal ya. Kilonewton, ahora sí. Entonces ya he calculado Y. Simplemente quiero eso, ¿no? Y. Con Y ya estoy feliz. Y ahora haré cortecito. Ya, entonces acá está. A ver. eh, listo. Acá está. Ya tengo mi sección cortada. Las fuerzas me faltan poner, ¿no? La reacción es 8, perdón, 8,943. 8,943. Listo. Luego, ¿qué más tengo? La fuerza de 10 kilonewtons ya está ahí. Y ahora identificaré acá las fuerzas que puse, ¿no? Esta es la fuerza GH. Esta es la fuerza GH. Esta es la fuerza
GC. Esta es la fuerza FC y esta es la fuerza FD, voy a poner FD, ¿no? Y ahora lo que yo voy a calcular es GH, ¿no? Porque si hago sumatoria de momentos respecto al, ¿qué punto era? Al punto F. Creo que todo estoy copiando mal, a ver. FC, esto es DC, esto está mal. CD. Entonces alargo estas líneas hasta acá, hasta acá. Este es el punto C. Si hago sumatoria de momentos respecto a C, veo que las fuerzas GC, FC y CD van a ser cero. El único momento o la incógnita va a ser de GH, ¿no? Esto haría entonces eso. Digo sumatoria de momentos respecto al eje Z, todo esto respecto a C, igual a cero. Ya de acá, GH. GH sí o sí tengo que descomponerla, ¿no? No puedo trabajar así respecto a C. Entonces descompondremos en sus componentes. Ya, pero antes de eso veremos G tiene 30 grados, ¿no? 30 grados. Si tiene 30 grados con la horizontal, entonces con la vertical son 60. Y de esta forma puedo descomponer. Haremos con la componente, primero la componente horizontal. Respecto a C, produce un momento positivo, ¿no? Sería GH por seno. Seno de 60 por el brazo, ¿no? ¿Cuánto es el brazo? La altura. Esa altura creo que, bueno, tampoco me dan. Entonces también tengo que calcular esa altura. Tengo que calcular la altura HGC. ¿Cómo calculo eso? De la misma forma que el anterior, ¿no? Sería 4 metros por la tangente de 30. Y esto me va a dar el doble de esta altura, ¿no? ¿Cuánto es, por favor? 2,309. Listo, gracias. Es como 309 metros. Entonces, ese sería el brazo, ¿no? 2,300. Listo. Ahora la otra componente. La otra componente es la eh, vertical. La componente vertical veo que va a ir directo al punto C, por lo tanto no va a producir momento. Ya está bien. ¿Qué fuerzas más tengo respecto a C? Tengo la fuerza de 10 kilonewtons. Y ahí la fuerza de 10 kilonewtons respecto a C sería negativa, ¿no? Sería menos 10 por el brazo. El brazo son 2 metros. Luego está la fuerza de, bueno, la reacción. La reacción respecto a C es positivo, ¿no? 8,943 por el brazo. El brazo son, de acá hasta acá son 4 metros. Entonces de acá puedo calcular GH. ¿Cuánto es GH de acá? Menos 7,887. Gracias, menos 7,877, ¿no? Menos 87. 87. Gracias, está bien. 787, sí, estoy mal. Ahora sí, ¿no? Ya, entonces ya he calculado GH.
Ya he calculado GH. ¿Para qué he calculado GH? Para hacer en el nodo G, ¿no? Sumatoria de fuerzas. Os digo acá, nodo G. Nodo G, hago el sistema coordenado. ¿Qué fuerzas tengo? Primero, ya, tengo estas tres fuerzas. Tengo esta fuerza, tengo esta otra fuerza y tengo esta otra fuerza, ¿no? Esta es la fuerza, ¿dónde estás? GH. Esta es la fuerza GH. Esta es la fuerza GC. Que está abajo es GC. Y esta que está al otro lado es la fuerza G. ¿Qué nombre esto tenía? Jefe. Ya, de acá que tengo. GH ya tengo, ¿no? Y ahora me faltan los angulitos. Este ángulo es, creo que es 60. Viendo la gráfica, sí, ¿no? 60 grados. 30, 60, sí, 60, 60. Bien, entonces este ángulo es 60 y este otro ángulo es 60 también. Ahora tengo que hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? Esto es X, esto es Y. Ya digo, sumatoria de fuerzas respecto a X tiene que ser igual a 0, positiva a las que van a la derecha. De acá, de acá que obtengo, ¿dónde está? GF por el seno de 60 menos GH por el seno de 60 también tiene que ser igual a 0. De acá, seno con seno de 60 se me va a ir y obtengo que GF es igual a GH. Ya, ¿y cuánto era GH? Eso ya lo he calculado, era menos 7,787. Menos 7,787 unidades kilonewton. Ya listo, entonces ya he calculado GF. Ya, ahorita, creo que GF no me interesaba, ¿no? Ahorita, por el momento no, pero posteriormente sí, sí me va a servir. Lo que yo quiero calcular es GC. Ahora tengo que hacer sumatoria de fuerzas respecto al eje Y igual a 0, positivo las que van hacia arriba. Ya sería menos GH, GH por el coseno de 60 menos GF por el coseno de 60 menos GC. Todo esto tiene que ser igual a 0. Y por fin de acá puedo calcular GC. ¿A cuánto es por favor GC? Oh, Reemplazando. sí. ¿Sí? GH era menos 7,887. Ah, 887. Ya. Gracias, gracias. Sí, he escuchado mal. He escuchado mal. 887 acá también hay que corregir. Gracias. Entonces, con esto, ¿cuánto es? Ahora sí. ¿Cuánto sería GC? Sería dos veces GH, ¿no? ¿Cuánto sale? Sería dos veces por 707.887 por el coseno de 60, ¿no? Sale positivo 7,887. Lo mismo sale.
Sí. A ver, coseno de z. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Listo, unidades granito. Ya, ahora sí. GC sí es, ¿no? Un resultado que nos importa. Vamos bien. Ahora, este elemento veo que sale positivo. Yo he supuesto que está saliendo del nodo, por lo tanto está en tracción o tensión, ¿no? Esta sí es mi respuesta o mi resultado. Y entonces ya he calculado GC. La que no he calculado es la fuerza FC. Esa me interesa. Ya, entonces me voy al nodo F. Voy al nodo F. Además he dicho por el elemento FD es un elemento de fuerza cero, ¿no? Como es un elemento de fuerza cero, entonces en F si hago un sumatorio de fuerzas, solamente voy a tener dos incógnitas, ¿no? Que va a ser FC y la fuerza FE. Entonces mira el nodo F. Nodo F. Acá hago mi sistema coordenado y ahora dibujo las fuerzas que intervienen. Acá hay una fuerza, luego hay otra fuerza acá, luego hay la fuerza de 10 kilonewtons y otra acá, ¿no? A ver si no estoy mal. GF, sí estoy bien. GF, FC y FE. Entonces esta es GF, esta es F. Uy, qué mala memoria. Qué mala memoria. A ver, FC y la última es FE. Luego está la fuerza de 10 kilonewtons. Acá está la fuerza de 10, acá, ¿no? 10 kilonewtons. Algo más que me esté olvidando tal vez. A ver, voy al nodo. Ya, la fuerza en el elemento FD es cero, ¿no? Es cero. Ya habíamos dicho por qué. Ya, simplemente me faltan los angulitos. Este ángulo de acá es 30 grados. Este ángulo de acá también son 30 grados. Este ángulo de acá, ese creo que no lo tengo. Ah, no, sí lo tengo. Este es 60, ¿no? El otro va a ser 30. A ver, verifiquemos, verifiquemos. No, no hay indicios de que ese ángulo sea 30. A mi parecer sí es 30. 30, 30. Sí, está bien. Sí es 60. Entonces ya está. Ya tengo acá mi nodo F. De acá conozco GF. FC no conozco. Tampoco conozco FE. Calculemos. Sumatoria de fuerzas en X. Tiene que ser igual a cero, ¿no? Positivo a los que van hacia la derecha. Ya, de acá entonces sería en el eje X que tenemos. Menos GF por el coseno de 30. Cos de 30. ¿Qué más tenemos? Menos FC por el coseno de 30 también, ¿no? Coseno de 30 o seno de 60. Uno de los dos. Cos de 30 también. Más FE por el coseno de 30. Todos son cos de 30. Esto tiene que ser igual a cero. Bien. De acá creo que se me simplifica el coseno de 30, coseno de 30, coseno de 30. Y luego falta hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tiene que ser igual a cero, positivo las que van hacia arriba. Tendremos menos 10 kilonewtons más GF por el seno de 30 menos
FC por el seno de 30 menos FE por el seno de 30. Y ahí esto es igual a cero, ¿no? Y de acá veo que se me ha hecho un sistema de ecuaciones, donde ¿qué conozco? Conozco las fuerzas GC. ¿Dónde está GC? GC, ¿no? Ah, perdón, GF. Ya, entonces conozco GF, tengo un sistema de ecuaciones. Con este sistema de ecuaciones voy a dar FC y FE. ¿Cuánto es, por favor, esa de este sistema de ecuaciones? Acá se forma un sistema de ecuaciones y puedo resolver lo que es, ¿dónde está? FC y la otra fuerza que es FE. Ya tienen para acá, ¿qué tienen que reemplazar? Tienen que reemplazar la fuerza GF, ¿no? GF. ¿Qué GF es? Negativo. Acá también, ¿no? GF hay que reemplazar. Ya, por favor, de este sistema de ecuaciones, ¿cuánto sale? Estas dos fuerzas. Oh, sí. ¿Sí? ¿Cuánto es? Por favor, ya lo calculaste. FC es menos 10. Ya, menos 10, redondo, 10,00. Sí, Ya, un cero. 10,00. Esto. ¿Y cuánto es FI? Menos 17,887 o 89. ¿Está bien? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, confirmo. Sí. Ya, listo, gracias. Ya, a mí que me pedían, creo que era FC, ¿no? Sí, me pedían FC. Ya listo, entonces acá está, ¿no? La fuerza. Ya, pero no tengo que olvidar, está en signo negativo. Yo he supuesto que está saliendo del nodo. Entonces, como está en sentido contrario, esto está a compresión. Esto de acá, ya tengo acá mis resultados. Falta poner, ¿no? La respuesta en un recuadrito. Eso lo van a poner ustedes, ya saben, en su examen. En los ejercicios de la práctica también. Y antes ya he calculado. Ya he calculado GC y FC. Ya haremos un hito más. Uno que va a ser rapidito ya. A ver, creo que no está acá. Bien, haremos esto más. Este último ejercicio ya. A ver, por favor, ¿pueden confirmar si se ve? Espero que sí. Sí, oh, sí se ve. Ya, listo. Gracias. ¿Qué nos dice? Termine la fuerza AE. Ya, o sea, nos piden la fuerza AE de este elemento usando una sola ecuación, ¿ya? Y acá me faltaba algo más, que dice donde la incógnita, donde solo haya una incógnita. Ya, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hallo esa fuerza AE? Usando una sola ecuación. ¿Qué me dice? A ver, ¿dónde tengo que hacer mi sección de corte? Ya, eso creo que está obvio, ¿no? Eh, por acá. Acá va a ser mi sección de corte. El lado derecho no me conviene usar porque tengo que ir a las reacciones, ¿no? Voy a perder un poquito de tiempo. Me conviene usar el lado, perdón, me conviene usar el lado derecho. El izquierdo es el que no me conviene. Ya, entonces usaré el lado derecho. Ya, al hacer el corte, pero, ¿qué voy a obtener? Acá voy a obtener una fuerza, ¿no? Esta va a ser la fuerza AB. Acá va a ser la fuerza AE. Y esta va a ser la fuerza, a ver, esta va a ser la fuerza, bueno, EF, podemos decir. Ya, ahora tengo que usar una sola ecuación. Eh, Tengo que ver dónde concurre, ¿no?
dos fuerzas que no se incluya la incógnita para poder resolver con una sola ecuación. A ver, me fijaré. Si hago sumatoria de fuerzas en X, acá hay una incógnita y esta va a dar otra incógnita, esta va a dar otra incógnita, ¿no? Van a estar ahí las tres incógnitas. Ya, entonces no me conviene, ¿no? Si hago sumatorias de fuerzas en Y, esta va a tener su componente en Y, por lo tanto va a ser una incógnita. Luego la fuerza F también va a ser incógnita y va a tener su componente en Y. Ya son dos incógnitas, ¿no? En una sola ecuación, entonces no me conviene. Ya, entonces tendría que hacer sumatoria de momentos respecto a un punto. Ya, analizo el punto A. Veo que concurre a E, entonces esa es mi incógnita, ¿no? Entonces no, porque el momento va a ser cero y nada que ver. Ya, luego puedo hacer, ¿qué más? Mi otro punto puede ser el punto E, pero igual, ¿no? Concurre, ¿no? Ya, a ver, si hago en F, nada que ver. Mi fuerza F ya va a ser cero en su momento, pero AE va a ser incógnita y AB también va a ser incógnita respecto a F. Entonces van a ser dos incógnitas. Ya, pero ¿qué les decía yo? Que el equilibrio se debe cumplir ya sea dentro o fuera del cuerpo. Entonces, ¿yo dónde veo? ¿Qué me está molestando ahorita? Me están molestando estas fuerzas, ¿no? La fuerza AB y la fuerza EF es la que me está molestando. Entonces, veamos si esas dos fuerzas concurren en algún punto. Concurren, ¿no? Si nos fijamos bien, esas dos fuerzas van a concurrir en un punto. ¿En qué punto? Alargamos esto hasta acá y alargamos el otro hasta acá. No, hasta creo que es más larguito todavía. Hasta acá más o menos, ¿no? Y esta otra barra hasta acá. Concurren en ese punto, ¿no? Nos fijamos, es un punto alejado que no está dentro del cuerpo, pero sí concurren ahí. Y si hago momentos respecto a ese punto que donde concurren, la única incógnita va a ser AE. Y entonces buscar este punto. Lo voy a denominar punto H. ¿Qué me falta hallar para obtener la ubicación del punto H? Esta distancia me falta, ¿no? Esa distancia X de CH. ¿Ya cómo puedo hallar esa distancia X? Yo creo que por relación de triángulos, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi relación de triángulos? Va a ser esta, esta distancia sobre esta, o sea, sería 4 más X sobre la distancia AF, que son 2 metros, tiene que ser igual, por semejanza de triángulos, a la distancia X sobre eh, la distancia CD, que son 1 metro, ¿no? De acá veo que X me va a dar 4. Listo, entonces ya tengo la ubicación del punto H. Ahora lo que me queda hacer es sumatoria de momentos respecto a H. Ya, pero antes de eso, creo que AE se descompone, ¿no? En dos fuerzas. Hallaremos su, ya sea el triangulito o un ángulo. Y acá, creo que eso está fácil de deducir. A ver, veremos. ¿Y cuánto es esto? A ver, ya me falta la distancia. Me falta esta distancia, ¿no? La distancia BE. ¿Cuánto es BE? Igual por realización de triángulos puedo hacer, ¿no? Pensaré eso. Acá voy a hacer ya, para hacerlo rápido. Sería la distancia total del triángulo, que son 4 más x, que sería 8 ahora. 8 sobre 2 tiene que ser igual a ah, 2 más x. 2 más x que es 2 más 4 sería 6 metros sobre
la altura, que es lo que me interesa, ¿no? Sería esta altura h. ¿Cuál es mi altura h? Es esta, esta. Ya, entonces de acá obtengo h. ¿Cuánto es h? Sería 3 octavos. No, no, no. ¿Cuánto? 3 medios. 3 medios, ¿no? Estoy mal yo. Bien, y entonces ya he calculado. Era 1,5, ¿no? Ya he calculado h. Sí, ya tengo entonces el triangulito. Ya tengo h. H es 3 medios. 3 medios o bien 1,5, ¿no? Y luego tengo la parte horizontal que son 2 metros. ¿Y cuánto sale, por favor, la hipotenusa? Ese triangulito. 2.500. Listo. Gracias. 2,5, ¿no? 2,500 o 2,5. Ya listo. Entonces ya tengo la dirección de esa fuerza. Haré momentos. Digo, sumatoria de momentos respecto al eje Z. Todo esto respecto al punto H que yo tengo, ¿no? Esto tiene que ser igual a 0, positivo. Listo. De acá haré entonces mi sumatoria. ¿Dónde están mis fuerzas? Ya me voy al punto H. ¿Qué fuerzas hay? A, B y F no producen momento, ¿no? Ya comenzaremos con la incógnita, que sería AE por... Haremos primero la componente horizontal, que son 2 sobre 2,5. ¿Cuánto es el brazo de la componente horizontal? Es la altura H, ¿no? La altura H. La altura H es 3 medios. 3 medios o bien 1,5. Ya, y no he fijado el signo, ¿no? Respecto a H, la componente horizontal de la fuerza AE es negativo. Negativo. Ya, la componente vertical va a ser positiva, ¿no? No, no, también va a ser negativa, estoy mal. Negativa. Menos AE por la componente vertical, que es 1,5 sobre 2,5. Listo, por el brazo. ¿Cuánto es el brazo de esto? Sería 2 más x, ¿no? La componente vertical. Y 2 más x es 6. Listo, ya está. ¿Qué fuerzas tengo después? La de 2,4 kilonewtons, la que está en B. Y esta es positiva. Más 2,4 kilonewtons por el brazo. El brazo es 2 más x, que son 6 también. Luego tenemos más la otra fuerza. La otra fuerza es de ¿cuánto? 3,2. 3,2 y el brazo es x. X es 4. Y esto es igual a 0. Y listo. ¿De acá cuánto es AE, por favor? Auxi, ¿Sí? ¿Cuánto te da? 5, me da 5,667. Ya. 5,667, ¿no? Unidades kilonewton, ¿no? Aunque estamos trabajando. Sí, kilonewton. Ya listo. Entonces ya he calculado la fuerza en el elemento AE y esto está a tensión, ¿no? Que es lo que yo he supuesto. Listo. Entonces ya he calculado. He calculado la fuerza en el elemento AE con solo una sola ecuación, que es lo que me pedía, ¿no? ¿Qué era lo difícil aquí? Tal vez ubicar el punto, ¿no? Donde concurren las fuerzas que no me interesa.